Listo. Pues bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a iniciar el método de pólizas. Esto ya presenta una evolución al tema del registro ya de forma manual. Recapitulando, primero iniciamos con el diario continental. Posteriormente les comentaba que a manera de una evolución, pues vino el diario tabular. En esta ocasión vamos a ver lo que es el método de pólizas. Pero antes, te comento que esta clase forma parte del curso de contabilidad al que podrás suscribirte completamente gratis en conta.soy/curso. Te veo del otro lado. El método de pólizas es un documento de carácter interno en las que se registran las operaciones y se anexa la documentación comprobatoria que justifique las anotaciones y cantidades registradas. De hecho, inicialmente yo les comentaba que uno de los requisitos de todos los registros contables era que la información tenga que tener un respaldo, una fuente de dónde se obtuvo ese registro o de dónde fue que se originó la información, dado que no podemos andar registrando cosas que nos hayamos inventado o que hayamos soñado. Entonces, características de este método, inicialmente, pues vamos a identificar 3 de primera instancia, aunque pues vamos a ver que posteriormente las ventajas se van a sumar a este tipo de características, pero vamos a destacar 3 primero. La primera de ellas es que las operaciones registradas son de manera individual, es decir, se va a elaborar una póliza por cada operación. La segunda característica, a diferencia o como ventaja de los otros 2 métodos que vimos anteriormente, es que este método sí permite la división del trabajo y por lo tanto agiliza el proceso en el registro de las operaciones. Y por último, parte de lo que ya les comentaba, que permite que la documentación comprobatoria vaya de la mano en conjunto con la póliza. Es decir, en este momento, al ser una póliza por operación, pues cada póliza, o mejor dicho, cada documento viene con su comprobación, en este caso, o un documento comprobatorio, ¿no? El que le da el origen. Ahora bien, a este punto tenemos que identificar que existen ciertos tipos de pólizas. Principalmente tenemos 3, que son las más comunes. Entre ellas tenemos póliza de ingresos, póliza de egresos y póliza de diario. Cada una de su tipo pues es muy claro y nos dice o nos identifica qué es lo que vamos a registrar. Pero para entrar más en detalle vamos a empezar a mencionarlo. En este punto les comento, estos formatos que encontré en internet son formatos que probablemente ahorita ya se encuentran en desuso. Esa es la forma más, digamos, más inicial respecto a los formatos. Y si se fijan, todos comparten la misma estructura. Solo que cambia, pues el color visualmente es lo primero que podemos destacar. Y en la parte superior, ahorita lo vamos a entrar más en detalle, pues dice póliza de ingresos, póliza de egresos o póliza de diario. Muy bien, entonces empezamos con la de ingresos. ¿Qué registramos aquí? Vamos a registrar las ventas, ingresos, o mejor dicho, ingresos que provienen de la actividad principal de la empresa o cualquier otro tipo de ingresos. ¿Sí? Si no podemos identificar si es ingreso o no, lo que nos corresponde es identificarlo de acuerdo con lo que establece la SNIF que considera ingresos, que en este caso es un aumento de activos o disminución de pasivos con impacto favorable, en este caso, en la utilidad de la empresa o en el capital. Muy bien. Eso es como que una característica que podemos tomar en cuenta en caso de que no sepamos si es ingreso o no. Pero de entrada, las que sí van a ir dentro de este tipo de pólizas, pues son las ventas, así tal cual, o los cobros por servicios, en caso de que se trate de una empresa que brinde servicios. En la siguiente tenemos la póliza de egresos, que caso contrario, pues registra los gastos generales, gastos de venta, compra de mercancía, pago a proveedores, adquisición de activos fijos, ¿no? O en el caso de las inversiones. O bien, como les mencionaba en el caso de ingresos, en caso de que no nos sea fácil identificar si es egreso o no, vamos a atender lo que dice la SNIF y es exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. Es un aumento de pasivo o disminución de activo con impacto desfavorable en la utilidad de la empresa y por consiguiente en el capital. Entonces, tenemos ya por último, dentro de estas 3 clasificaciones, pues una tercera que es la de diario. Y en la de diario, no confundir con cualquier otro diario, sino que este tipo de póliza de diario es para registrar toda aquella operación que no necesariamente tiene que ver con un flujo de efectivo. Es decir, que no hubo para este tipo de registros salida o entrada de dinero, un ingreso o un egreso. Entonces, ¿qué podemos identificar aquí? Que dentro de estas pólizas podemos registrar
las depreciaciones, las amortizaciones, los ajustes, las reclasificaciones cuando nos hayamos pues cometido un error contable. Entonces cualquier cuestión que tengamos que ajustar, que reclasificar, lo mismo en caso de que tengamos que hacer provisiones. Más adelante, en la tercera unidad de este semestre, vamos a ver el tema relacionado con la provisión. Pero todo este tipo de cuestiones que no necesariamente tiene que ver con un ingreso o un egreso van en la de diario. ¿Ok? Adicionalmente, y como comentario nada más para que lo tengan en cuenta, es que existían, o existe más bien todavía, solo que se les da muy poco uso, el tema de las pólizas de orden, que en realidad, pues al no haber o al no ser tan comunes, pues se podía utilizar una de diario, ¿sí? A menos de que encontrases pues una que diga póliza de orden. Pero, ¿qué registrábamos aquí? Cualquier otro tipo de operaciones que no alteren ni el activo, ni el pasivo, ni el capital, ¿ok? Son muy específicas y casi que son nada más como de control. Por ejemplo, cuando veamos, si es que tenemos oportunidad o cuando ustedes tengan oportunidad de verlo en la universidad, pues van a ver cuestiones como la determinación de resultados, en el caso del impuesto de la renta. En este caso también puede entrar lo que son mercancías a consignación, que es decir, no forman parte de nuestro activo porque no son de nosotros, pero que están en nuestro poder para poder venderlas. Y si las vendemos, pues adelante, se hace la operación, y si no, pues no hay problema, las regresamos al proveedor. Pero en ningún momento tocan parte de nuestra estructura financiera, ¿sí? Es decir, no aumenta nuestro activo derivado de poseerlas. En fin, no quiero complicarlos en esta parte, solo que sepan que existe un tipo de póliza de orden que registra precisamente este tipo de cuestiones, que básicamente son de control nada más. Y por último está el tema de póliza cheque. La póliza cheque, si se fijan, tiene más o menos, es muy similar en cuanto a la estructura, por lo menos la mitad para abajo, la estructura de las pólizas que acabamos de ver anteriormente. En este caso, pues va a encajar con las de egresos, ¿no? Porque al momento de tener nosotros que pagar algo con un cheque, pues esto corresponde a las pólizas de egresos, o por lo menos hace alusión pues a un tipo de egresos. Entonces vamos a tomar cualquiera de ellas. En este caso vamos a tomar la de diario para empezar a identificar qué es lo que vamos a registrar. Pero de entrada, pues les comento, la información ya viene muy clara respecto a qué vamos a registrar en cada uno de los espacios. No sé si lo alcancen a percibir ahí, pero pues dentro de la primer columna dice cuenta. Y yo aquí, pues nada más para ser un poco redundante y dejarlo bien claro, aquí va específicamente el código de la cuenta de mayor que vamos a afectar. Es decir, dentro de nuestro catálogo de cuentas tenemos ya identificado qué cuenta está afectando esta operación, ¿sí? En este caso la de mayor. Después, a un lado, pues está la subcuenta y pues aplica exactamente lo mismo. Código de la subcuenta que se va a afectar si es que aplica. Recordemos que ya desde clases pasadas ya hemos estado viendo o hemos estado analizando este tipo de situaciones donde ya podemos ir identificando subcuentas dentro de las cuentas de mayor. ¿Ok? Después de esta columna, pues viene nombre. En este caso, pues aquí ya vamos a ser muy explícitos y vamos a poner el nombre de la cuenta a la que corresponda. O en este caso, subcuenta en caso de que vayamos a utilizarla. Es decir, aquí ya va bancos, ya va caja, clientes, etc. O bien va el nombre del banco, el nombre del cliente, del almacén, en este caso si se maneja por bodegas o sucursal. ¿Ok? Aquí ya va muy explícito a qué corresponde. Después, las últimas tres son exactamente las mismas que vimos al inicio, ¿sí? Es decir, parcial, debe y haber, donde vamos a ir identificando el parcial en el caso de que utilicemos subcuentas y los cargos y los abonos respectivamente. Hasta este punto, pues creo yo que está muy explícita la estructura. Creo que no es nada del otro mundo que no hayamos ya visto, sino que lo que cambia un poco, y eso lo vamos a ver más adelante, es la forma en la que vamos a ir registrando, que como les mencionaba dentro de las características, vamos a hacer una póliza por cada operación. Después, justo como lo veíamos en el diario Continental, pues también tenemos que poner un concepto. En este caso, pues el concepto ya va al final y después del renglón de sumas iguales. Lo único que nos va a servir para describir qué fue lo que sucedió en esta operación. Entonces aquí es donde vamos a ir anotando características, documentos comprobatorios, plazos, etcétera. Cualquier información que nos sea útil, y para no estar yendo directamente a la documentación o a estar observando cómo es que se dieron todos los hechos, aquí podemos seguir detallando qué fue lo que sucedió. Viene después la fecha, que si recuerdan, en las clases pasadas pues lo poníamos cerca de la operación. Entonces en este caso pues ya se pone abajo. Ahora,
Obviamente si el formato cambia y deciden ponerlo arriba, pues no hay problema, ¿no? O sea, no es como que sea un formato universal, porque más adelante vamos a ver que podemos diseñarlo nosotros o el software contable lo puede diseñar. Entonces, ¿qué tenemos ya aquí? Pues básicamente toda la información que ya veníamos manejando anteriormente, solo que ya de una forma un poco más estructurada. Si esto fuese nuestro formato, pues no hay problema, podemos acostumbrarnos a trabajar con este formato de ahora en adelante. Aquí ya se incorporan dos elementos que son características de este método y que vamos a recalcarlo dentro de las ventajas. Y es que van mínimo 2 firmas. La primera de ellas pues es elaborado por, en este caso ahí tendría que poner su nombre o poner su firma la persona que efectuó el registro. Y como les decía, pues este tipo de métodos o procedimientos permite primero identificar quién fue el responsable de este registro y por otro lado, antes de pasarlo directamente a procesar toda la información de manera conjunta, pues alguien lo tiene que revisar y ese alguien pues va a dar el visto bueno de que la operación se ha registrado de manera correcta. Muy bien, o sea, esto permite que antes de que se acumule en el mayor, que es pues alguien ya autorizó o verificó que el registro fue correcto. Adicionalmente, y esto no sé por qué no viene aquí, pero adicionalmente y como detalle que sí vamos a ver más adelante cuando elaboremos nuestra propia estructura, es que en una esquina, y esto yo lo he visto en algunos documentos, en una esquina, generalmente esquina inferior derecha, podemos identificar el número de la póliza. Y antes, pues generalmente le ponemos la letra que le corresponde. E1 sería para la póliza de egresos 1. La póliza de egresos 2, pues la vamos a identificar con la E2, E3 y así, ¿no? Y lo mismo con la de ingresos y diario D, no, eso no hay pierde, que generalmente son las 3 más comunes. Entonces, con ese tipo de nomenclatura podemos ir nombrándolas. Entonces, como les decía, en este caso el número de póliza puede ir en la parte inferior derecha o en este caso superior. Eso pues no tenemos problema, solo que pues sí es importante identificar qué número de póliza es. Ok, ahora, todo este comentario que les acabo de hacer es identificando por tipo de póliza, ¿no? O sea, ingresos, egresos o diario, que generalmente son las 3 más comunes. Sin embargo, otra forma de llevarlo a cabo es a través del método de póliza única, que pues su nombre lo dice, es una póliza o un mismo tipo de póliza, por lo menos un mismo formato y color, para registrar todas las operaciones. ¿Y qué cambiaría aquí? Pues específicamente el hecho de que en la parte inferior derecha, ahora sí ya especifico, sí, de manera voluntaria, qué tipo de póliza es. Es decir, como ya yo lo elaboré y ya es un tipo de póliza, pues da igual qué color es o qué título tiene en la parte superior. Es decir, ya en la parte de abajo, si viene una E3, pues yo de entrada voy a saber que es una póliza de egresos número 3. Pues como les comentaba, en la parte inferior derecha, pues vamos a identificar qué tipo de póliza corresponde y su número. Eso pues nos facilita en gran medida hacer este tipo de registros e identificarlos. Ahora, si se fijan en este formato, pues en realidad yo lo hice en Excel, así que podemos tomar cualquier hoja de cálculo, hacer un formato con las mismas características o estructura, respetando los espacios, respetando la información que debe contener como mínimo una póliza, que en este caso es columna de cuenta, subcuenta, nombre. Para las cantidades parcial debe haber, que tenga sumas iguales, que tenga un espacio para describir el concepto y por último fecha y las firmas de quién elaboró y quién revisó. ¿Ok? Entonces, dado ese comentario, ahorita cuando pasemos a la parte práctica, probablemente no perciban la ventaja frente a las otras, sino hasta que lo aterricemos en un software contable, que esperemos que la siguiente sesión me dé oportunidad de por lo menos darles una idea de cómo es que ya hacemos los registros de forma práctica en el día a día. Pero sí es importante que más o menos vayamos ubicándolos. Muy bien. Ok, entonces vamos de entrada con las ventajas de este método. Y algunas de ellas ya las hemos estado observando, mencionando así de manera suelta. La primera de ellas es que permite la división del trabajo. ¿Esto por qué? Si yo les mencionaba en un principio que cada póliza es por operación, entonces ya permite que yo me encargue de las pólizas de egresos y mis compañeros tomen ingresos y tomen diario. O que digan, ¿sabes qué? Igual, ¿no? O sea, tú y yo vamos a registrar pólizas de ingresos, pero como ya permite que cada
operación lleve su póliza por separado. Ya después lo único que tendríamos que hacer es numerarlas, pero en sí yo no me preocupo por esperar a que tú termines tu trabajo y entonces después me pases a mí el documento. Caso contrario con las primeras dos métodos o formas de contabilizar. En este caso los primeros dos diarios, en lo que es el continental y el tabular, donde toda la información se concentraba en un documento, entonces ya no permitía que alguien más avanzara en su trabajo. La siguiente ventaja es que podemos comprobar las operaciones efectuadas, ya que la documentación comprobatoria va a ir de la mano, en este caso, póliza y documento comprobatorio. Es decir, en otras palabras, póliza y factura, póliza y cheque que ampara el gasto, póliza y documento que da origen a esa obligación, que en este caso puede ser un contrato. ¿Ok? Entonces ya la póliza va a ir de la mano con el documento comprobatorio casi que a la par. Otra ventaja que permite es el mayor control, ya que existe una supervisión y autorización del registro. Como les comentaba, o sea, ustedes registran algo y podemos tener la confianza de que alguien más va a estar dándole el visto bueno. Y por último, mayor agilidad al proceso. Es decir, podemos cada quien hacer la parte que le corresponda sin que interrumpa el registro de las demás operaciones. Como les mencionaba en un principio, el tema de que ya se permita la división del trabajo, yo puedo avanzarle con registrar un número determinado de ejercicios o de operaciones. Ya nada más, obviamente, si es de egresos, pongo que es de egresos. Si es de ingresos, pongo que es de ingresos. Y pues mis compañeros pues pueden a su vez hacer su trabajo. Es decir, que si yo en el examen, por ejemplo, se me ocurre, o en la vida diaria tenemos 10 operaciones y yo decido hacer las 5 primeras y mis compañeros las otras 5, pues no va a interferir cada quien con el trabajo que haga. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí sus ventajas. Son 4, pero son muy significativas frente a los dos métodos que vimos anteriormente. Ahora vayamos con las desventajas, ¿sí? Y de hecho como desventaja solo podemos identificar una de ellas. Y es que dice que su implementación puede llegar a ser un poco costosa, sobre todo en negocios pequeños. Ahora, muy costosa obviamente en comparación con los métodos anteriores. Hoy en día el tema de los software contables que permiten este tipo de registros a través de pólizas, pues ya su implementación no suele ser tan costosa. Antes se valoraba el tema del costo de la elaboración de pólizas porque, como mencionábamos, era una póliza por operación, entonces pues de alguna manera esto representaba mayor gasto en papelería y demás, ¿no? Pero pues ahora, como todo es electrónico, podemos pagar la licencia de un software contable que nos cueste, no sé, 3,000, 4,000 o hasta 5,000 pesos al año y podemos hacer cuantas pólizas sean. Pero bueno, la única desventaja es que su implementación puede ser más costosa que los dos anteriores. Ok, entonces con esto terminamos la parte teórica. Vamos a pasar al caso práctico. Listo. Pues bueno, continuando ahora con la parte teórica, con la parte práctica, vamos a identificar, bueno, de entrada ahí tenemos ya el formato que les venía mostrando hace unos instantes en la presentación. Este formato, pues yo lo elaboré y pues tiene la ventaja de que uno le puede poner la información que uno requiera necesaria. Ok, entonces vamos a tomar los mismos ejercicios que vimos en el método anterior, a efecto de que pues ya tenemos la información por lo menos desglosada, ya podemos identificar cuánto se carga y cuánto se abona de cada una de ellas, entonces no hay problema por ello. Ok, entonces vamos a retomar este punto. Primero que nada, pues ya la presentación del formato, pues esa ya la hicimos hace unos instantes. Es decir, ya tenemos explorado qué compone la póliza en este caso. De entrada, pues vamos a identificar primero lo que es el primer registro que vamos a efectuar. En este caso es el registro de apertura. Este registro de apertura es el primero que hemos reconocido que vamos a iniciar una empresa, es con dinero, bueno, en efectivo 400,000 pesos. La totalidad del dinero se deposita y los socios adicionalmente aportaron 2 activos a efecto de pues poder darle marcha ya a la operación de la empresa. Entonces vamos a empezar con el primer registro. Vamos a identificar, es dinero que se deposita en una cuenta bancaria. Si se fijan ahí no decimos qué cuenta, y recordemos que dentro de nuestro catálogo de cuentas pues ya tenemos de entrada 2 subcuentas que es Banamex y Bancomer. Vamos a seguir en ese supuesto, ¿ok?
Vamos a pensar que la empresa tiene una cuenta en Banamex y hasta ahí. ¿Ok? Entonces sería, teniendo ese mismo concepto, bueno, esa misma estructura, primero pues vamos a identificar la cuenta de bancos. Cuenta de bancos, como les digo, vamos a copiar y vamos a pegarla de esta manera. Aquí sería bancos. ¿Ok? De hecho, el registro es muy similar al registro que ya hicimos en la primera sesión, que fue el diario Continental. ¿Por qué razón? Porque vamos a atender exactamente la misma, casi el mismo número de columnas que hemos identificado. Entonces, les mencionaba que en este caso vamos a tener Banamex. Vamos a copiar su subcuenta. En este caso iría aquí. La subcuenta. Aquí tenemos dos opciones. Si quieren poner nada más, de hecho, aquí sería así más o menos. Y aquí pues subcuenta 1. Y de hecho, para que tengamos un mejor control, vamos a centrar esta información. Quedaría así. Bancos, subcuenta y aquí pues obviamente tendríamos la cuenta de Banamex. Muy bien. Parcial, ¿se acuerdan que yo les comentaba que cuando exista una sola subcuenta, pues no es necesario poner el parcial? Porque en teoría, a ver, déjenme le doy formato también a esto. En teoría, pues la cantidad que haga referencia a la totalidad de cargos, pues es, en este caso, la misma. O sea que podemos omitirla o vamos a dejarlo. Solo vamos a dejarlo para efectos de que no haya confusiones. Después, ¿qué más hubo dentro de esta operación? Pues tenemos equipo de transporte, también se carga. Y el equipo de transporte, pues vamos a identificar qué cuenta es. Que de hecho no es equipo de transporte, es equipo de reparto. Vamos a corregir esta parte. Y sería esta cuenta. ¿Ok? Equipo de reparto son 200,000 pesos según el ejercicio que estamos teniendo. Ajá, 200,000. Y por último sería, de hecho, si se fijan, no sé si lo alcancen a percibir ustedes, pero aquí yo en la columna de nombre, donde vamos a ir describiendo el nombre de la cuenta, yo le puse 3 columnas. Esto es meramente opcional y de hecho lo tomé así para efectos de que me permita tener una misma distribución con lo que es elaborado por y revisado por. Pero esto ya presenta otra ventaja porque ya no tengo que estar dando yo espacios de forma manual, sino que ya me voy a la siguiente celda y a esa altura pongo, en este caso, la cuenta capital social. En este caso, capital social es la suma de estos 400 más estos 200. ¿Sí? Y vamos a ver qué cuenta tenemos dentro de capital social. Si se fijan, aquí tenemos dentro de capital contribuido, capital social es la 311 y listo. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a poner el concepto. Si se fijan, dentro de esto iniciamos en la celda B19, a efectos de mi formato, obviamente. Y también otro dato que podemos hacer y que podemos hacer aquí en Excel es que podemos eliminar filas que vayan en blanco. ¿Por qué? No las vamos a necesitar. Dentro de la columna, o de la fila más bien, dentro de la fila sumas iguales, pues tenemos aquí que el registro tiene su equivalencia, es decir, su partida doble. Los cargos corresponden con los abonos. Entonces el registro está perfecto. El concepto, pues simplemente podemos poner apertura de la empresa. Y se acuerdan que adicionalmente yo les mencionaba que podemos poner, no sé, el número de acta constitutiva, el nombre de la empresa, etcétera, ¿no? Cualquier información. Aquí vamos a dejarlo apertura de la empresa. Vamos a ponerlo en la parte superior. Fecha. En este caso, creo que manejábamos ya unas fechas. 1 de marzo. El 21. Elaborado por, en este caso, Israel Castro. Y supervisado por, en este caso, pues vamos a poner alguno de ustedes. Vamos a poner que supervisado, esta fue supervisada por Daniela. Ay, no me acuerdo tu apellido, perdón. Ahorita lo. Díaz. Ok. Ahora, ¿qué póliza le corresponde? Lo que les mencionaba en el ejercicio anterior, en la etapa anterior, que fue la parte teórica, era que todo aquello que incorpore un ingreso para la empresa, más bien dicho, va a ser parte fundamental para identificar qué tipo de póliza es. En este caso es una póliza de apertura, ¿sí? Las pólizas de apertura no tienen ni que ver con ventas ni con gastos, nada. Entonces, si no tiene esa característica, por ende, pues va a ser una póliza de diario.
Entonces, la primera clasificación va a ser precisamente D1, ¿sí? Diario 1. La siguiente póliza o el siguiente movimiento ya es compra de mercancías. El momento en que yo les digo que es una compra, podemos identificar que es un gasto ya directamente. Entonces, ¿qué tipo de póliza va a ser? De egresos, ¿cierto? Entonces vamos a copiar desde el nombre de empresa para que no tengamos conflictos en la estructura. Ahora, si se fijan, podemos hacer lo siguiente. En esta hoja yo tengo pólizas simplemente, pero vamos a ponerle diario para que no nos vayamos a confundir. La siguiente operación hace referencia a pólizas de egresos. Entonces vamos a ponerle aquí egresos. Y por último, pues vamos a necesitar una póliza de ingresos. ¿Ok? Incluso aquí en la de diario, para identificarlo rápido, bueno, ya lo identificamos por el nombre de la pestaña, pero pues vamos a ponerle aquí un color rojo a efectos de que podamos identificarlo de esta manera. Así lo primero que veamos va a ser pues es qué tipo de póliza corresponde. Muy bien, entonces vamos a copiar todo este formato. Bueno, vamos a ir a la póliza de egresos, ¿sí? Y obviamente pues que aquí voy a borrar esta información a efectos de poder tener una póliza en blanco. Listo, ya tenemos un nuevo formato. Y de hecho, para no hacer esto otra vez, pues vamos a copiarlo porque eventualmente nos vamos a topar con una póliza de ingresos. Entonces tenemos egresos e ingresos. Vamos a la pestaña de egresos. Vamos a dejar de lado un poquito el diario porque la siguiente operación hace referencia pues precisamente a una compra, en este caso compra de mercancía. Y vamos a empezar con lo siguiente. Primero que nada, según las características de la operación, nos dice que la compra se paga de contado, entonces por ende vamos a afectar bancos. Entonces, al momento de que sabemos que vamos a afectar bancos, pues es una salida, es una disminución y por lo tanto es un abono, dado que es una cuenta de activo y disminuye con el abono. Entonces, ¿pero qué aumenta? Pues va a aumentar nuestro almacén. Ahorita nos ponemos a detalle con el tema de la cuenta. En este caso, almacén. ¿Qué otra cuenta vamos a identificar aquí? Como estas operaciones tienen IVA, en este caso al ser una compra, pues va a tener papel el IVA acreditable. Vamos a ponerle las cuentas, en este caso almacén. Almacén aquí está, que es 113. Vamos a pegarlo aquí. Y la cuenta IVA acreditable es 11412. Y de hecho, si mal no recuerdo, creo que yo les comentaba que la cuenta de mayor iba a ser impuestos pagados por anticipado. Entonces vamos a manejarlo de esa manera. Entonces, IVA acreditable sería subcuenta y aquí sería impuestos pagados por anticipado. Vamos a copiar esto para acá y ahorita vemos cuál es. IVA acreditable es el 2, entonces vamos a eliminar este 2 aquí, este 2 aquí y así. Y por último, vamos a identificar que bancos en un abono, y como nada más estamos manejando una misma cuenta bancaria, pues vamos a hacer esto. Y de hecho, déjenme copio esto de aquí. Bueno, todo lo voy a copiar. Aquí y aquí le voy a borrar esta parte. Copio esta parte de aquí para acá y listo. Ya nos quedó de esta manera. Ahora, para que no nos vayamos a perder, tenemos la ventaja de que las cuentas de mayor las vamos a identificar con un tipo de negrita. ¿Qué les parece? De esta manera ya podemos identificar incluso visualmente que las cuentas de mayor en esta póliza de diario, que fue la que ya registramos, la primera que registramos, pues ahí tenemos dos cuentas de mayor y la que está o la que no está con negrita, pues es una subcuenta. Lo mismo va a suceder acá. Almacén, impuestos pagados por anticipado y bancos son cuentas de mayor. Y las otras pues son subcuentas de esas cuentas de mayor. Entonces ya tenemos identificado almacén. La operación, vamos a ver, ¿por cuánto fue? Fue por 250,000 y recordemos que eso ya tiene IVA, entonces es 250,000 entre 1.16. Ahora, el IVA, ¿sí? ¿Se acuerdan? Les mencionaba, IVA acreditable, pues es una subcuenta, va en el parcial, entonces serían esos 215 por 0.16 y esto va directamente a la cuenta de mayor, que es impuestos pagados por anticipado, que son estos 36. Ahora, si se fijan, la suma de estos 215 más estos 34 está dando un total de sumas iguales de 250,000 del lado de los cargos y pues la cuenta nos dice, o bueno, la operación nos dice que fueron 250,000 lo que se pagó. Entonces, con esto ya tenemos listo el ejercicio número
2, solo hace falta incorporarle la información que tenemos que ponerle en cada caso. En este caso, concepto, tenemos aquí factura 2, 3, 4, 5, ¿sí? Compra de mercancías. ¿Qué fecha? Pues esta fue el 1 de marzo también de 2021, elaborado por Israel Castro. Y en este caso, pues vamos a poner que me lo autorizó Yuridia. No, es que no me acuerdo tampoco el apellido, perdón. Tapia. Tapia, muy bien. Y póliza, en este caso es egresos, que les mencionaba. Y como es la primera de las de egresos, pues vamos a ponerle egresos 1. Muy bien. Y así vamos a ir con cada una de las operaciones. Vamos a abrir ahora la número 2. Se fijan, aquí ya no se identifican por número de operación, sino por número de póliza. En la primera vimos una de diario, en la segunda una de egresos y la tercera, si mal no recuerdo, es una de ingresos. Así que va a coincidir con los 3 tipos de pólizas que quiero que vayamos conociendo. Ok, entonces vámonos a la póliza de ingresos. Dice, se vende mercancía por un valor de 135, el costo de ventas es de 100,000, el cliente paga únicamente 35% de la operación y por el resto se le otorga un crédito. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Vamos a tener que una parte la paga, entonces esa parte que paga pues se va a bancos. Como ya aquí tengo la cuenta de bancos, les voy a copiar exactamente la misma estructura para no perdernos. ¿Qué más? Hay clientes, entonces aquí ya vamos a manejar clientes. Clientes es la cuenta número 1121 y vamos a pensar que aquí como cliente ahora sí vamos a tener una subcuenta. La subcuenta va a ser 1 y en este caso la nomenclatura que le va a seguir a este catálogo sería otra vez 11, ¿de acuerdo? Al finalizar. Clientes. ¿Qué clientes vamos a manejar aquí? Pues vamos a poner a algunos de ustedes. Vamos a pensar que Ryan Reyes, listo. Y vamos a copiar su cuenta. Esto ya va teniendo mejor forma porque incluso más adelante vamos a ver que al manejarlo ya con subcuentas, cada una de las cuentas de mayor, vamos a poder obtener información directamente para lo que son los auxiliares de mayor y demás. Entonces la cuenta de clientes es la cuenta de mayor y listo. ¿Qué más? Por lo menos ya identificamos 2 situaciones, ¿no? Primero que nada, vamos a ver, en este caso, la operación fue por un total de 135, una parte se cobra y una parte se queda de ver. ¿Cuál fue la parte que se cobra? Pues el resto, que son 65%. Entonces son, aquí, vamos a ver, en el parcial serían 135,000 por 0.65. Brian aquí nos debe 135 por 0.35. Ok, entonces bancos, que nos quedaría de esta manera. Ok, ¿qué más identificamos dentro de esta operación? Por lo menos ya tenemos los 2 cargos. Ya tenemos el total, en este caso, de cargos que se identifican en esta operación. Ahora vamos a identificar los abonos. Con abono A, ventas, ¿sí? Ventas, pues de entrada son 135 entre 1.16, porque no vamos a incluir el IVA en este registro. Y serían IVA trasladado e IVA por trasladar. Aquí, ¿cuánto es de IVA trasladado? Pues el IVA trasladado es lo que ya cobré, serían los 87,750 entre 1.16 por 0.16. Y el IVA por trasladar son los 47 entre 1.16 por 0.16. Muy bien. Vamos a identificar qué cuentas son las que son o las que corresponden a este número de... ¿Cuál es la que tenemos dentro del catálogo? Nos vamos a la cuenta, en este caso el apartado es de ingresos. La cuenta es la 41. En este caso estas dos son de mayor. Ahora IVA trasladado e IVA por trasladar son dentro de contribuciones por pagar. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Vamos a pasarlas para acá. En este caso es así. Ok, entonces tenemos, estos van a ser de mayor. Contribuciones por pagar es 2.3. Y IVA trasladado es 232. Bueno, aquí en este caso es 2 aquí y 4 aquí, creo. IVA por trasladar. Muy bien. Ok, ¿qué concepto vamos a poner aquí? Bueno, de entrada ya registramos lo que son del lado del ingreso. Pero ¿qué nos falta?
identificar del lado también del costo de ventas. El costo de ventas, según el ejercicio, ya lo tenemos identificado, fue de 100,000 pesos, que vendrían siendo estos. Entonces vamos a cargar, en este caso, costo de ventas y vamos a abonar a almacén. En este caso, por aquí creo que ya tenemos las cuentas respectivas. En este caso, almacén, creo que por aquí lo vi. Ajá. Y costo de ventas, pues vamos a ver, es la 5.1. Ok, costo de ventas y almacén son cuentas de mayor, eso no hay pierde y ya no tienen subcuentas. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que son 100,000 pesos en cada una de ellas. Listo. Con esto ya tendríamos el registro de toda la póliza. ¿De qué? Bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero es póliza de ingresos. ¿Qué concepto es? Pues vamos a manejar el mismo concepto que estamos manejando en el anterior. Sería factura, 10, venta a crédito, y especificamos aquí que fue el 35% y el resto de contado. ¿Qué fecha? Bueno, pues la fecha fue el día 2 de marzo, elaborado por Israel Castro. En este caso, pues vamos a poner a algún otro de sus compañeros. Roberto Torres, muy bien. Gracias. Entonces, supervisado por Roberto Torres. Y póliza, en este caso, sería ingresos 1, porque corresponde a la primer venta. Entonces, a partir de aquí, la mecánica es exactamente la misma. A partir de ahora va a ser que la número 3, por ejemplo, vamos a identificar, ¿es egreso, es ingreso o no tiene nada que ver con ninguna de estas? Entonces es diario. Siguiente, ¿es egreso o no? ¿O es diario? Y así. Con cada una de estas, ustedes, digamos, de tarea les va a tocar hacer cada uno de los demás ejercicios, a efectos de que vayamos identificando. Vamos a pensar la siguiente, así nada más a manera de ejemplo. La siguiente, ¿cuál es? Hace referencia a compra de mercancía a crédito. ¿Esta dónde la vamos a poner? Yo sugiero que en la parte de abajo. Vamos a copiar todo este mismo formato para que no tengamos, para que por lo menos el nombre de la empresa no sea como división entre una póliza y otra. ¿Ok? Esta ya sería la otra póliza y que la póliza sería la de egresos 2. Y aquí pues obviamente la fecha a la que corresponda, la elaboración en este caso ya sería su nombre y el revisado también pues pueden poner otro nombre de sus compañeros o pongan mi nombre para que pongan en este caso que yo lo revise. Póliza pues sería la E2, egresos 2 y hacia abajo pues pondríamos la egresos 3. A ver, aquí está y así sucesivamente. Lo mismo con la de ingresos, pues ingresos 2 sería abajo, ingresos 3 más abajo y así, con cada una de las operaciones que registren. Así de primeras, identifico que solamente va a haber una de diario, parece ser. Eso pues ya va a ser tarea de ustedes identificar cuál es la de diario. El resto son ingresos y egresos. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre el procedimiento que utilizamos en esta ocasión? Entonces sería hasta ahí la sesión. Si tienen alguna duda o comentario, pues quedo atento. Y si no, pues espero que les haya sido provechosa la sesión. Así que pues vamos a dar por terminada esta clase. Hey, si el video te gustó, no olvides golpear fuertemente el botón de suscribirte. Además, te invito a que lo compartas en todas tus redes sociales y me ayudes a llegar a más personas.